En estos momentos Guyana se encuentra en alerta máxima y es que ya ha recurrido al Consejo de Seguridad de la ONU por las amenazas de Nicolás Maduro en la disputa de Esequibo, donde ya han declarado que es de ellos y que incluso ya están dando licencias para minar la zona y para vivir. El presidente Irfan Ali anunció el día de hoy que su país llevará a cabo el asunto para que el organismo multilateral tome medidas apropiadas contra Venezuela. El presidente de Guyana habría anunciado el día de hoy que llevará a cabo el asunto hacia la máxima instancia en tema de seguridad, hacia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que ese organismo tome las medidas apropiadas, refiriéndose a la disputa territorial en la que perdería Guyana el 70% de su territorio. Según lo que reporta, asegura que en declaraciones anteriores de Nicolás Maduro serían una amenaza directa contra su nación y rechaza las medidas que habría anunciado este régimen, sobre todo en el territorio que reclama a Georgetown. Hacia, todo este tema, dice, ante la amenaza directa a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Guyana, habría dicho, después de que el presidente de Venezuela dijera y ordenara a la empresa estatal petrolera entregar las licencias de explotación de recursos de la región de Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y que es administrada por Georgetown. No permitiremos, dice, que se viole nuestro territorio ni que se desarrolle nada que no sea nuestro en nuestro espacio. Venezuela y Guyana se disputan desde hace más de un siglo el territorio de Esequibo, una región de 160,000 kilómetros cuadrados que es rica en minerales y en petróleo. Actualmente es administrada por Guyana y actualmente pues solamente viven gente de Guyana. Después de que ExxonMobil descubriera grandes reservas de petróleo en la zona, las tensiones se elevaron y Maduro propuso elaborar una ley especial para prohibir la contratación con la empresa. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad del organismo de las Naciones Unidas, encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo, podría realizar recomendaciones a los gobiernos para que se tomen decisiones vinculantes y obligar a los miembros a cumplirlas. Hay 15 estados miembros, aunque 5 solamente son permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, y otros 10 miembros no permanentes. Veremos si es que se toma una decisión, porque podría esta ser evidentemente boicoteada por la misma Rusia o China también. Pero vámonos a Irán. Más adelante regresaremos con información de lo que pasa entre Guyana y Venezuela. Mientras tanto, Irán pone en órbita una cápsula espacial con animales. Aseguran que la cápsula enviada al espacio transporta animales mientras se prepara para enviar astronautas en los próximos años. Un importante avance para Irán, ¿eh? La cápsula entró en órbita aproximadamente a los 120 kilómetros, según un informe de la agencia de noticias IRNA, que habría citado al ministro de Telecomunicaciones Issa Serepeur. El lanzamiento de la cápsula de 450 kilos formaba parte de sus planes futuros para misiones humanas en el 2029. No dijo qué tipo de animales hay en la cápsula. La televisión estatal mostró las imágenes de un cohete llamado Salman y ha sido llevado hacia el cielo. El lugar de lanzamiento no fue revelado tampoco. Irán ha anunciado de vez en cuando algunos lanzamientos exitosos de satélites y otras naves espaciales, pero hasta el momento no ha podido llevar humanos hacia el espacio. En septiembre de este año dijo que envió un satélite de recopilación de datos al espacio y este tipo de cosas. Pero bueno, importante avance para ese país. Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido, ha pedido disculpas a las víctimas del COVID, y esto, mientras es investigado en este momento. Vamos a los detalles de lo que está pasando. Según han reportado, pide perdón por las pérdidas y por el dolor causado por este problema, y admitió que debió reaccionar antes en determinadas decisiones durante una investigación que es pública sobre su gestión en la pandemia. Dice: entiendo los sentimientos de las víctimas del COVID y sus familias, siento profundamente el dolor y las pérdidas y sufrimientos causados, habría dicho este primer ministro. Cuando pronunciaba esas palabras fue interrumpido por 4 manifestantes que decía: no queremos sus excusas, no queremos sus excusas. Así estaban
pues gritando en la sala mientras pues eran expulsados del lugar. Este primer ministro llegó 3 horas antes a la oficina gubernamental de Londres, en la que primero tuvo una cita y bueno, pues entre el día de hoy y mañana se está dando esta investigación contra él. Obviamente esto ya lleva tiempo, pero está siendo pública toda esta parte. Es una audiencia, vamos a decir, de esta investigación en la que hay asesores, hay científicos que pues están dando sus opiniones. Dice, era la peor crisis posible para las competencias de ese primer ministro, según la comisión investigadora a finales de junio. Lee Kane, ex director de comunicaciones del Downing Center, dice, describiendo a Johnson como una persona que no tomaba decisiones y que constantemente estaba cambiando de opinión. Un tema, insisto, pues que está trayendo problemas, un político que pues ha sido controvertido, pero pues Johnson en este momento está tratando de defender sus posiciones. Dice, mi instinto me indicó que la cifra sobre los que estaban muriendo en ese momento en Italia no podía ser correcta. Él creía que no era así, que lo que estaba pasando en Italia no era real. Dice, pero pues nos equivocamos, ¿no? Inevitablemente nos equivocamos, dice este exdirigente, y que, bueno, pues asume las responsabilidades de esta situación. Y aparte que hubo controversias porque este personaje constantemente, pues todo mundo tenía que estar en sus casas, estaban prohibidas las fiestas, las reuniones, y él pues constantemente hacía fiestas y reuniones, y entonces cuando se descubría esto, pues evidentemente fue muy criticado. Así las cosas con este personaje. Pero vámonos a otro asunto importante. Fíjense que en China se están enfrentando a una situación pues muy fuerte, en la que tienen aproximadamente 300 millones de personas arriba de 60 años, que eso está perfecto porque pues al final de cuentas cada vez mejora su estilo de vida, viven más tiempo, etcétera, etcétera. Hasta ahí muy bien, pero el problema ahorita es que no tienen cuidadores para estas personas, para personas mayores de 60. Claro, muchos no necesitan ayuda, pero muchos sí, y ese es el problema que se está enfrentando, una creciente demanda de cuidadores para personas mayores, sobre todo algunas personas que pues están enfermas o así, y esto está agravando la situación. La falta de atractivos laborales en la industria, en el sector, la preferencia de los mayores también para quedarse en casa, muchos no quieren quedarse en casa, muchos no tienen familia que los cuide, entonces pues la situación es complicada. Según los datos oficiales, la generación de 1963, que marcó un pico histórico de nacimientos en China, ¿no?, llega a los 60 años. Entonces ahorita va a haber un boom de personas mayores. Insisto, muchos de ellos están en perfecto estado de salud, pero otra cantidad no, y ahí es donde viene lo complicado. Hay algunos millones de personas que es difícil poder atenderlos. Por ejemplo, dice, hay 4.1 millones de personas mayores registradas en Beijing y casi todas viven solas o solos, ¿verdad? Según lo que reporta el subdirector del Centro de Servicios de Personas Mayores de Beijing. Tienen diferentes formas, incluso con monitores de cámaras en vivo que los tienen ahí viendo en sus casas para ver que estén bien, y hay centros de operación en la que están observando a todos los mayores para pues ver si hay algún problema. También le pueden dar un botón para que inmediatamente vayan y les ayuden, pero como quiera pues la situación no es sencilla, ¿no? Bueno, pues un tema que llama la atención y que también tarde o temprano en Latinoamérica va a empezar a pasar, ¿verdad? Después de unos años todavía siguen siendo la mayoría de los países, la mayoría, no todos, de los países latinoamericanos, pues países relativamente jóvenes, aunque ya van también pues entrando grandes generaciones de gente mayor. Pero bueno, vamos a otro asunto en unos momentos más. Te sugiero que te suscribas si no lo has hecho. Suscríbete al canal para que estés bien informado. Gracias por apoyarnos y bueno, nos vemos en el siguiente reporte.